Bueno, vamos a hablar ahora de la muerte de un transexual apedreado en Pinar del Río, y lo decíamos anteriormente, es el régimen, el país Cuba actualmente, un país, una isla homofóbica. Vamos a hacer el análisis y vamos a ir un poco atrás. No vamos a hablar solamente hoy día de lo que hace Mariela Castro, sino qué ocurrió en la década del 60, por ejemplo, con la UMAP, y de ahí en adelante vamos a partir. Huberto Mario me acompaña. Huberto es periodista, él trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Buenas noches. Gracias, Félix. Y también la bienvenida, las buenas noches, a Efrén Pulgarón, periodista, activista de derechos humanos. Gracias por estar aquí. Este caso específicamente de ese transexual apedreado en Pinar del Río no es un crimen institucional. Lo hizo un grupo de muchachos, al menos eso es lo que ha trascendido. La pregunta es, y comienzo contigo, Efrén, estamos hablando de Cuba como una sociedad machista, que eso ocurre en muchas partes de América Latina, pero ¿el régimen fomenta esto, alimenta esa homofobia? Buenas noches. Bueno, estamos hablando que fue un grupo de personas, pero yo creo que sí se puede hablar de institucionalización de la homofobia. Quisiera antes de empezar que no estamos hablando de un transexual, sino de un transvesti, porque la transexualidad implica operaciones y el muchacho no estaba operado, pero se ha salido así la información a la prensa. Yo creo que la homofobia viene en Cuba de la cultura, incluso, viene de mucho antes de que llegaran los Castro al poder. Pero realmente ellos institucionalizaron, como que le dieron el puño, le pusieron el cuño a esa homofobia, que se ve no solamente en estos casos, se ve en expulsiones de los trabajos. Otros homosexuales han sido muertos. Recientemente hubo un caso de un homosexual que murió en un calabozo debido a golpes que le dio la Policía Nacional Revolucionaria. Yo creo que sí podemos hablar de institucionalización de esa homofobia que llega a todas las personas, que llega no solamente de las partes policiales, de las partes políticas, sino también de la persona. El homosexual en Cuba se siente muchas veces perseguido no solamente por el Estado, sino también por su propia familia, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio. Yo creo que realmente es un fenómeno muy grande, no solamente del Estado, sino también de la propia sociedad que persigue al homosexual. Vamos a entrar específicamente desde el punto de vista de Estado. En parte de la sociedad sería otro tema aparte. ¿Qué piensas de esto, Huberto? Mira, hay tres delitos o tres cosas que el Estado cubano, la dictadura, a nuestra generación, a la de Efrén, a la mía, nos trató de imponer siempre: el odio a los homosexuales, el odio a los contrarrevolucionarios y el odio a los católicos. Ahora las cosas van cambiando en esas tres direcciones. Ya se puede ir a la iglesia, supuestamente. Ya Mariela Castro... Raúl dijo que iba a volver a rezar ahora. Ya Mariela Castro desfila por las calles con los homosexuales y ya los contrarrevolucionarios entran y salen de Cuba. Es decir, que eso no existía. Yo conversaba con Efrén hace un rato y coincidíamos en algo. En los años 70 y 80, ya mucho más acá de la UMAP, los comentarios eran ciertamente, como me decía Efrén, ser homosexual o un homosexual era más valiente que ser contrarrevolucionario, porque era más perseguido el homosexual, era más buscado, era más acosado. Yo recuerdo que en Radio Guamá, por ejemplo, en la emisora donde yo trabajé, que aquí hay algunos homosexuales que trabajaron ahí conmigo, hay otros muchachos allá que son excelentes actores, productores, directores de programas, locutores. Cuando se iba a realizar un espectáculo, digamos, de cabaret o una revista musical, a ellos le daban la dirección de ese espectáculo. Pero cuando venía una tribuna abierta, para preparar la tribuna abierta donde Fidel iba a hablar, la parte cultural, entonces nos daban eso a cualquiera de los otros productores o directores de la emisora, que no fuéramos homosexuales, pero a ellos esa tarea a primer nivel no se la daban. Es decir, que el homosexual sí aparentaba, hay cierta libertad, no había ni confianza ni libertad en los homosexuales. Y la palabra homosexual, que estamos hablando de esa palabra porque estamos en televisión, pero realmente la palabra que usa el cubano, que empieza con M, que no voy a repetir, realmente se ve esa institucionalización, como decía, hasta en el propio presidente. Es famosa la broma que le hicieron unos periodistas de aquí de Miami hace unos años, cuando él se había descubierto la palabra que tiende a decir para ofender es esa precisamente. Al cubano la palabra que más le ofende es esa,
esa, o chivato, o que le mencionen en mala forma a su madre, realmente. Y yo pienso que está en la sangre, está en la cultura un poco, y que el gobierno se encarga de enraizar esa homofobia. ¿Qué piensas de Mariela Castro y esa cruzada a favor de los homosexuales? No voy a entrar en si es correcta o no, sino si es auténtica. No es auténtica porque yo creo que lo que está persiguiendo es convencer a la izquierda mundial, la izquierda europea. ¿Es un problema de imagen? Es un problema de imagen, de inversiones. Están tratando de hacer una industria que viene precisamente de las operaciones de cambio de sexo que están implantando en Cuba, que están haciendo clínicas para que haya un turismo a hacer cambio de sexo en Cuba. Viene a partir de ahí, viene un problema económico y de maquillaje y quizás un problema de preparación de ella también para un futuro político en la isla. Es lo que yo estoy pensando sobre eso. Mira si es culpable el régimen en esto, en lo que está sucediendo, que casi toda la población penal, el porciento mayor de la población penal en la ciudad de Pinar del Río, de donde soy yo, de donde es este niño que murió, está en un reparto que popularmente se conoce como el rancho, hoy se le llama el Cuba Libre. Pero el gobierno ha tratado y lo ha logrado, el gobierno local en Pinar del Río, de meter hacia allí también, hacia el rancho, hacia la guía, el reparto Jacinto, es decir, los barrios marginales de la ciudad de Pinar del Río, a la población homosexual también de Pinar del Río. Y entonces hacia allá los tienen concentrados para tratar de que ellos no salieran hacia el centro de la ciudad de Pinar del Río, porque para ellos eso iba en contra del desarrollo de la ciudad. Como lo sacaron también cuando el Mariel podías presentarte a una estación de policía, decir que eras homosexual, que eras contrarrevolucionario, claro, que eras religioso, testigo de Jehová, y ese era un pasaporte a la libertad, que te pusieran una lancha y salieras fuera de... Eso se ve reflejado muy bien además en el libro de Reinaldo Arenas y en la película que hace Bardem sobre la vida de Reinaldo Arenas antes que anochezca, ¿no? Hay unas imágenes además muy crudas con relación a eso que estás diciendo. Vamos atrás, vamos a la década de los 60, se habla mucho de la UMAP. Quisieras que me resumieras, le explicaras, a lo mejor hay televidentes que no saben qué fue la UMAP, incluso muchos cubanos que nacieron después y no saben exactamente qué ocurrió en eran campos de concentración. Unidades de producción, ¿no? Unidades militares de apoyo a la producción, en la cual... Cuando le preguntaron, por cierto, a Mariela sobre su tío y su padre, que por qué no hicieron nada en aquella época, ella dijo que estaban ocupados en otras cosas. Estaban ocupados en crear más campos y en mandar más gente ahí. Esas unidades de apoyo a la producción militares, en la cual había un nivel de confinación de precisamente la población que eran homosexuales, personas que habían tenido problemas ideológicos, los famosos frikis, los hippies, por tener el pelo largo, por usar pantalones estrechos o por ser testigos de Jehová. Testigos de Jehová, hubo muchos claro, testigos de Jehová. Sí, bueno, pues entonces no sé por qué tenían militares, ¿no? Porque estaban dirigidos por militares. Ahí confinaron a todas las personas que ellos consideraban desafectas a la revolución. Campos de concentración realmente que lo han descrito con mucha crudeza las personas que vivieron. ¿Dónde estaban esos campos? Estaban ubicados en Camagüey, en la llanura de Camagüey. Ahora, ellos hacen algo después. Cuando ellos eliminan la UMAP, nace en agosto del año 73 el EJT, el Ejército Juvenil del Trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí no podían ir los homosexuales. Entonces mandan a esos muchachos a cortar caña porque nadie quería ir a cortar caña. Entonces Raúl Castro funda el EJT como una división de las Fuerzas Armadas, pero una división productiva, que entonces se dedicaría a la producción. Pero cuando le llenaban las planillas a los muchachos para el servicio militar obligatorio, cuando aquello se llamaba servicio militar obligatorio, hoy servicio militar general, no podía ser ni homosexual, ni católico, ni contrarrevolucionario. No podías entrar al EJT, que sencillamente era ir a cortar caña. Te vestían de carmelita, ni de verde te vestían, era una camisa carmelita clara, el pantalón carmelita, con una gorra igual, y no podía ser homosexual. Es decir, que ellos siempre han acosado, han atacado, han perseguido a las personas que sienten deseo por el mismo sexo. ¿Quién de ustedes me quiere narrar los episodios que ocurrieron, por ejemplo? Se hablaba mucho de las redadas del Copelia, las redadas del Capri. ¿Qué ocurría en esos lugares? ¿Qué pasaba? Mira, ellos trataban, primero daban tiempo, lograban de que los homosexuales se concentraran en el Copelia. Ellos llamaban, porque también hay que ver una cosa, y Efrén es de mi generación, también dentro de la homosexualidad hubo infiltrados de la inteligencia cubana, hubo homosexuales que trabajaron para el sistema, que a esos no los tocaron nunca, que eran homosexuales de verdad, pero los utilizaba Ramiro Valdés en este tipo de operativos.
Incluso los usaron también para perseguir a la oposición. Yo tuve muchos casos, en el caso específico mío también, en la cual en muchos interrogatorios me han traído, por ejemplo, una vez a un vecino mío homosexual, lo han puesto delante de mí y le han dicho, fulano, dice Efraín que ustedes son pareja, ¿qué tú dices de eso? Y he tenido yo que salir, no, sí, es verdad, enséñale las pruebas, enséñale los videos. O sea, usaban un poco eso como especie de chantaje también, y muy profesionalmente. Y entonces, ¿qué hacía? Posicionaban la jaula, la llamada jaula de las boinas rojas, y comenzaban estas redadas en el Copel y en el CAP, en la ciudad de Pinar del Río, en el centro de Matanzas, en Santiago de Cuba. Eso fue unos años, 2, 3 años, que Fidel Castro quiso barrerlos del mapa, y entonces así, esas redadas eran a palo. Cuando se bajaban los militares, te caían a palo. Ahí no había casualidad. Y esas eran las instrucciones, ¿sabes? Esas eran las instrucciones de Fidel Castro. Porque eran como ejemplarizantes para otros sectores de la población también. Y esa es la misma época, de nuevo, años 60, en que a los jóvenes en las secundarias no los dejaban entrar si tenían el pelo largo. Eso se cuenta hoy día. Ni los pantalones apretados. Los pantalones apretados. En esa época todo eso Si oías la música de los Beatles, ya es otro problema. Yo recuerdo, mi padre tenía un radio de aquellos, un Telefunken, que mucha gente en aquella época los tenía, y todo el mundo escuchaba Nocturno. El programa lo hacía Julito Capote en aquella época, y escuchaba Nocturno a escondidas, porque también era un problema el escucharlo. Y estaba la música de Rolling Stones, y se escuchaban muchas de esas. Sangre, sudor y lágrimas. No se podía escuchar nada de eso, pero mira. Tengo que ir a la pausa, perdóname. Okay. Tengo que ir a una pausa porque Diego me está volviendo loco. Voy a la pausa, volvemos.